Cruzada de brazos, y estaba a un lado vestido de mujer Sebastián Lerdo de Tejada, que era el vicepresidente del país, y del otro lado estaba Juárez también. Luego había otra caricatura en la que veíamos en la silla presidencial y la ambición reconciliando a Juárez y a Lerdo, y para mi escándalo Juárez estaba vestido de cura y Lerdo vestido de mujer, y se estaban dando un beso en la boca. Y dije, ¿qué pasó aquí? No, mira, me pareció verdaderamente escandaloso. Además, si nos remontamos a la época, nos damos cuenta que el tema era delicado, porque entre otras cosas, a Juárez lo apodaban el cura, y a su gabinete lo llamaban los hijos del cura, y Juárez acababa de enviudar, y Lerdo era soltero. Entonces era una como exhibición muy agresiva de los dos personajes más importantes de la política mexicana del momento. Y en ese momento, cuando vi esas cosas, dije, bueno, que algo pasó aquí. Me di cuenta de que había pasado una cosa que era muy grave, que es que en México, en 1970 y tantos, 1979, 1980, estábamos peleando por la libertad de expresión, siendo que en el siglo XIX ya la habían conquistado los periodistas. Y yo dije, bueno, ¿en qué estamos? ¿Qué pasó aquí? Pues pasó una cosa muy seria, que es que en este país efectivamente logramos conquistar la libertad de expresión en el siglo XIX y que después la perdimos. Y el problema no es menor, el problema tiene que ver con la capacidad que tenemos como pueblo de remontar obstáculos y con nuestra memoria colectiva. Entre otras cosas, una de las cosas que a mí más me sorprendieron es que yo, que era periodista, no me había enterado de que en 1870 tenían más libertades los periodistas que las que teníamos en 1970. Había habido un salta para atrás brutal. Entonces digo, bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces yo lo que hice es que me metí a estudiar pues las revistas de caricatura, que era un poco lo que a mí me gustaba hacer, y empecé a revisar a partir de eso todo lo que es la historia del periodismo y la historia de la libertad de imprenta en México. Y la verdad es una historia increíble, es una historia alucinante y tiene que ver muchísimo con libertades fundamentales. Voy a tratar de darles un panorama así muy general de este asunto, y van a ver que de repente hay unas historias increíbles. De repente hay episodios de la historia de la libertad de imprenta que son definidos por duelos a muerte entre personajes tan importantes como el hermano de Justo Sierra y el abuelo de Octavio Paz. Digo, te cuentas con unas historias así como de novela. Y la historia tiene que ver con lo siguiente. Yo estoy convencido de que la información es poder. Y estoy convencido de que las gentes del poder siempre han buscado controlar la información. Siempre han buscado controlar incluso el pensamiento, controlar la forma de pensar, controlar cómo vemos el universo. Y para eso pues se han inventado un montón de aparatos ideológicos, de formas de controlar la cabeza de las personas. De entrada, mira, estamos aquí al lado de Catedral, vamos a ver, lo que nos dice esta plaza es fantástico. En el Zócalo de la Ciudad de México estaban asentados los poderes del virreinato, y uno de los poderes más importantes era sin duda el de la Iglesia, porque la Iglesia, entre otras cosas, ordenaba el pensamiento
y ordenaba también la vida de los habitantes de la Nueva España. La Nueva España vino, es decir, yo quiero decirles algo, es decir, nosotros seguimos muy vinculados a lógicas que tienen que ver con el mundo feudal. El Estado español, la Iglesia tuvo un peso muy importante en la Europa después de la caída del Imperio Romano, y el Estado español tuvo, en el Estado español la Iglesia jugó un papel importantísimo, porque el Estado español se consolida en la guerra contra los moros. Es una guerra que dura 3 siglos. Entonces el Estado español nace como un Estado confesional. Es un Estado en el que la Iglesia juega, la Iglesia forma parte de ese Estado. Entonces, en el Estado español, tú tenías que el rey y la reina mandaban, pero el rey y la reina mandaban pero antes de mandar consultaban a la Iglesia. Y esta es lógica, y vieron el triunfo de los católicos sobre los moros como parte de un mandato religioso, y además vieron que ese mandato religioso se les confirma y se les vuelve una cosa más importante cuando mandan a Colón a contactar las Indias y que descubren un nuevo continente, y ellos piensan que Dios lo que les hizo es que los mandó a conquistar un nuevo continente y a catequizar ese nuevo continente. Entonces el Estado virreinal, el Estado de la Nueva España, es un Estado que está ligadísimo a las lógicas de la Iglesia, y es un Estado confesional. Es un Estado que solo permite una sola religión, que es la religión católica, y esa religión además te ordena la vida, y tú lo ves claramente en los calendarios que te dan en la carnicería. Si tú revisas esos calendarios, vas a ver día 1 de mayo, día de la Santa Cruz, día 2 de mayo, día de tal, día tercero, y todo te ordena. Entonces la Iglesia regía la vida cotidiana de la gente. No había registro civil. Quien hacía las veces de registro civil era la Iglesia. No había matrimonios civiles. Quien hacía todas estas cosas era la Iglesia. Y aquí la Iglesia jugó un papel importantísimo. La Iglesia, entre otras cosas, se ocupaba de toda la parte social del Estado. Es decir, yo recuerdo que en tiempos de Franco, hay una anécdota muy bonita, en tiempos de Franco, un intelectual muy importante quiso hacerle unas críticas al régimen y le manda a Franco un recado que le dice: mire, me pidieron un artículo de una revista internacional, yo voy a hacer este artículo, voy a hablar bien del régimen y voy a hacer algunas críticas en materia política y tal. Y Franco le manda a contestar esto, que es fantástico. Le dijo: dígale a fulano de tal que haga como yo, que no se meta en política. Y esto es lo que hacía la Iglesia. La Iglesia se encargaba de toda la parte social. Entonces, acababa controlando al país, controlaba todo el territorio. El verdadero universo feudal del México virreinal fue la Iglesia, y es la institución que todavía pervive de esa cuestión. Y era tan importante, bueno, era muy importante porque nos controlaba a todos. Incluso controlaba la vida íntima a través de la confesión y establecía toda una serie de normas y de rituales tan importantes en la vida personal que nadie escapaba de las lógicas eclesiásticas. Y por supuesto que controlaba el pensamiento. Aquí en México, en la Nueva España, no había libertad de pensamiento, no se ejercía la libertad de imprenta. Eso era visto como una herejía, como una idea absurda que venía de la Ilustración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la Nueva España, por ejemplo, no había periódicos, había muy pocas imprentas, había imprentas que publicaban libros y todo eso, pero no había imprentas ni papel para lanzar periódicos. Es cierto que ahí empieza el periodismo mexicano con las famosas gacetas de la Ciudad de México, etcétera, pero estas gacetas eran gacetas muy controladas y básicamente daban la voz de lo que es el Estado. Entonces, y sin embargo la gente necesitaba noticias, y tanto las necesitaba que se empezaron a dar fenómenos curiosísimos como el siguiente. No sé si ustedes lo sabían, pero aquí en la Ciudad de México llegamos a tener una cosa rarísima, que era un almacén de noticias. Es decir, era un changarro, como abarrotería, a la que ibas a buscar noticias y pagabas porque te chismearan, ¿no? Es una cosa así de absurda. Y obviamente una de las cosas que demandaron
digamos, los grupos que estaban, que tenían otro tipo de pensamiento, fue la libertad de pensamiento, fue la libertad de imprenta. Y quiero decirles una cosa, no fue fácil conseguirla. De hecho, ocurre un fenómeno muy interesante, es decir, en España, ya sabes, este régimen tan estricto, tan duro, de total control de la vida personal, de la vida social, de la vida colectiva, de la vida ciudadana, por la iglesia, por el Estado, era tan fuerte que era muy difícil quebrarlo. Y no se quiebra aquí, se quiebra en ultramar, se quiebra en Madrid, se quiebra cuando Napoleón invade España, y entonces se da un fenómeno loquísimo porque el rey, Napoleón convence al rey de que abdique a favor del hijo, el hijo abdica a favor el rey abdica a favor de su hijo, y después el hijo, que es Fernando VII, abdica a favor del hermano de Napoleón Bonaparte, porque Napoleón le tuerce la mano. Entonces legalmente el rey era el hermano de Napoleón Bonaparte. Y entonces aquí, por primera vez, se empiezan a debatir ideas, se empieza a hablar abiertamente de política. Y las primeras organizaciones que hablan de política son organizaciones secretas, son concretamente las logias masónicas. Esos fueron, de hecho, nuestros primeros partidos, ¿no? Entonces, una de las cosas que impulsan en España los que pelean contra Napoleón, contra la imposición del hermano de Napoleón, y que también se pelean acá, es la posibilidad de poder expresarse abiertamente en libros, en folletines, en periódicos, etc. Y la Constitución de Cádiz de 1812 proclama la libertad de imprenta y la establece en España. Entonces el virrey aquí recibe la Constitución y decide no decretar la libertad de imprenta. El virrey decide que no hay libertad de imprenta, no circulan periódicos, es decir, para esto ya estalló la guerra de independencia. Y hay que decirlo, una de las cosas que buscaron los insurgentes mexicanos de manera denodada es poder publicar periódicos. Es uno de los actos rebeldes de Miguel Hidalgo, es la publicación de un periódico insurgente que es el Despertador Americano. Y luego los grupos insurgentes, por ejemplo en Zitácuaro, se esmeran en sacar y publicar periódicos. Y una de las, y tú lees las historias y son historias increíbles. Por ejemplo, este periódico de Zitácuaro que imprime Rayón, es decir, se arma con una imprenta hecha en casa. Los tipos móviles los compran aquí en la Ciudad de México y los meten de contrabando a Zitácuaro. Es decir, fue un lío poder publicar periódicos en el México insurgente, aún en los territorios dominados y manejados por los grupos rebeldes. Entonces, quiero decir, y sin embargo, la libertad de imprenta es un valor fundamental. Es la mayor expresión de lo que es la libertad de pensamiento. Y ya lo decía John Milton en el 18, decía, quítenme todas las libertades, pero déjenme la libertad de expresarme y de opinar a mi gusto y a mi conciencia. Bueno, esa libertad que es tan importante no se permitía en tiempos de la colonia. Veníamos de un régimen profundamente oscurantista y hubo un pleito terrible para que se consagrara en la primera Constitución mexicana, en la Constitución del 24, no en la primera es la de Apatzingán, para que se consagrara la libertad de imprenta. Fue un pleito enorme que se dio. Pero además, bien sabemos cómo son las leyes aquí en México. Una cosa es que se proclame una legislación y otra cosa es que te la hagan efectiva. Entonces, la ley consagraba la libertad de imprenta, por un lado, pero por el otro lado, el gobierno ejercía una censura bastante fuerte. Y no solamente el gobierno ejercía la censura, también la ejercía la iglesia. ¿Verdad? Que el gobierno, por un lado, censuraba cosas, pero la iglesia también. Y la iglesia, es más, condenaba y lanzaba excomuniones a los escritos, etc. Entonces, la libertad de imprenta en México nace a empellones, nace de una manera, nace como una lucha muy sentida de un sector de la sociedad que busca sacudirse el pensamiento dogmático que venía de la colonia, el pensamiento dogmático de la iglesia, y
vamos a ver, y a partir del pleito político del siglo XIX, vamos a ver cómo en un movimiento pendular se van a alternar en el poder los liberales y los conservadores. Los liberales, y es curioso porque cada uno de estos dos grupos tiene un proyecto de país totalmente distinto. Los liberales miran a Estados Unidos y quieren hacer una república, digamos, federal, con valores modernos, etcétera, y los conservadores básicamente miran al pasado y miran a España y quieren una monarquía con los valores de la monarquía, etc. Y curiosamente cada uno de estos grupos tiene su propio aparato de difusión de ideas. Por supuesto, los conservadores tienen a la Iglesia, y la Iglesia ordena, que además es un aparato súper eficaz, porque toda la población mexicana era católica, y no había nadie que no lo fuera. No había judíos, no había musulmanes, todos eran, aquí en este país, todo el pinche mundo era católico y todo el mundo se persinaba. Incluso los liberales, a los que acusaron de ser los peores comecuras del mundo, eran profundamente católicos. Juárez, aunque ustedes no lo crean, era bien mocho. De hecho, su primer acto de gobierno, cuando lo eligen como gobernador de Oaxaca, es presidir una procesión religiosa. Zarco iba a la iglesia todos los fines de semana, y Prieto también. El único que más o menos era rebelde era Ignacio Ramírez. Bueno, el caso es que los liberales, es decir, la iglesia, los conservadores tenían su aparato de control ideológico que era la iglesia, y los liberales tenían el suyo. Ahora, construir un aparato ideológico que se enfrente a la voz de Dios no es fácil. Y los liberales lo que hacen es que buscan, parten de la tesis de que a través del pueblo se expresa la verdadera voz de Dios, y buscan darle la voz al pueblo, y esto lo hacen mediante la prensa. Entonces vamos a ver cómo en un movimiento pendular, cada que suben los liberales al poder, se abren periódicos, se abren las legislaciones que permiten la libertad de imprenta, circulan las ideas, y cada que suben los conservadores ocurre todo lo contrario. Hay leyes represivas a la prensa, se cierran periódicos, se cierran medios, etc. Entonces, el siglo XIX mexicano fue un siglo de un pleito enorme entre liberales y conservadores. Y en este proceso la prensa jugó un papel muy importante. Entonces vamos a ver también en el siglo XIX cómo la prensa se convirtió en una de las banderas fundamentales del grupo liberal, y los liberales pelearon de nodal, así con todas sus ganas, para poder publicar para poder publicar periódicos con libertad en este país. Y si ustedes revisan la historia de los liberales, van a ver que el grueso de los liberales pues eran periodistas. Melchor Ocampo escribió y tuvo un debate epistolar muy importante, lo hizo a través de periódicos. Vicente Rivapalacio era periodista, Guillermo Prieto era periodista, Ignacio Ramírez era periodista, fue periodista el del gallo pitagórico, ¿cómo se llama? Juan Bautista Morales. Prácticamente todos los liberales eran periodistas y se ejercitaban como tales. Entonces, finalmente, y además es muy chistoso porque hubo historias de represión muy fuertes y de censura muy fuertes. Los metían a la cárcel con mucha facilidad. Y vamos a ver cómo este grupo liberal finalmente llega al poder en 1855 con la Revolución de Ayutla, se instala, forma un Congreso liberal, y por primera vez decretan en el Congreso de 1857 la más irrestricta libertad de imprenta. Entonces fue un logro, fue un triunfo que costó sangre y costó décadas de lucha. Ahora bien, ahí no acaba la historia de la libertad de imprenta en México, porque obviamente la perdimos, como les comentaba yo al principio. Y ahí lo que ocurre es una cosa muy curiosa. Los liberales consagran la libertad de imprenta y la ejercen con mucha valentía y con mucha convicción. De hecho, la prensa, los periódicos, fueron un arma importantísima en la lucha ideológica contra los conservadores, en el episodio de la intervención francesa y del Segundo Imperio. Los liberales llegan al poder en el 55, consagran la Constitución en 1957, pero inmediatamente después de eso
los conservadores les desatan una guerra terrible, que es la Guerra de 3 años. Es una guerra que solo termina hasta 1861 y hasta entonces llegan los juaristas aquí a la Ciudad de México y empiezan a circular con libertad los periódicos. Y se da un fenómeno muy curioso porque son un montón de periodiquitos independientes, algunos con caricaturas, que son a mí los que más me gustan. Y son periódicos además muy fuertes, muy agresivos, muy divertidos, con mucha información. Escribía además gente de primerísimo nivel. Los editoriales están hechos por Riva Palacio, por Zamacona, por Zarco. De verdad, es un momento glorioso de la prensa mexicana. E inmediatamente después llega la intervención francesa, y durante los primeros años de la intervención francesa los liberales mantienen la prensa, y la prensa se convierte en una herramienta importantísima de la lucha contra el invasor. De hecho, te encuentras con unos pasajes que son increíbles. De repente la orquesta, el periódico La Orquesta, un periódico chiquitito, dice, convoca, imagínate, un periódico convoca a formar un batallón de ciudadanos para ir a combatir al invasor, como lo que ocurrió ahorita con el temblor, que la gente se organiza espontáneamente, ¿no? Y tienes una organización ciudadana que viene de abajo. Así hicieron estos señores. Pero fíjate, y dicen, y nosotros ya mandamos a un enviado a combatir allá a Veracruz, y a quien mandaron es ni más ni menos que al director de la revista. Entonces se la jugaban en serio, ¿no? Entonces, estos medios, obviamente cuando pierden los juaristas la guerra de intervención y entran los franceses a la Ciudad de México, los juaristas, se establece una censura muy férrea, que además la maneja ni más ni menos que la autoridad militar francesa. Sin embargo, cuando llega Maximiliano a México, los liberales mexicanos se topan con el hecho de que Maximiliano es mucho más liberal de lo que ellos pensaban. Y Maximiliano permite la circulación de la prensa. Y circulan en el Segundo Imperio periódicos liberales mexicanos que además se la pasan todo el tiempo hablando de Juárez y critican a Maximiliano, etc. Sí ejercen la libertad de imprenta, aunque esta libertad de imprenta es muy restringida porque la censura la sigue ejerciendo el ejército. Entonces los periodistas publican las cosas y se supone que las publican con libertad porque corren el riesgo de que los metan a la cárcel. Y así se la pasan y tienen este debate durante un buen rato. Finalmente lo acaban cerrando prácticamente todos los periódicos, y cuando Maximiliano cae se restablece de manera definitiva la libertad de imprenta. Y en ese momento la libertad de imprenta se convierte en un valor sagrado, en un valor fundamental, un valor intocable, y lo que hacen los liberales es que la utilizan para darse hasta con la cubeta entre sí, hay que decirlo. Entonces, una de las primeras cosas que ocurren es que, bueno, llega Juárez al poder. Entonces estos periodistas liberales emprenden una campaña brutal contra Juárez. Fox decía que nunca ningún presidente había sido tan criticado como él. Se ve que no leía ni periódicos recientes ni periódicos viejos. En tiempos de Juárez, a Juárez lo trataron a las patadas los periodistas y lo caricaturizaron de la peor manera que te puedas imaginar. Y lo mismo ocurrió con su sucesor, Sebastián Lerdo de Tejada. Y las revistas llegan a ser tan importantes, los periódicos llegan a ser tan importantes, que se convierten en armas políticas sumamente eficaces. Entonces Porfirio Díaz, por ejemplo, se apoya para derrocar a Lerdo, se levanta en armas contra Lerdo y se apoya en su campaña contra Lerdo en una revista de caricaturas que se llama El Aguizote, que es una revista que dirige Vicente Riva Palacio. Su principal editor es se llama Juan N. Mirafuentes, y el caricaturista es José María Villasana. Y finalmente terminan sacando, el gran problema que tenía Porfirio con Lerdo es que Lerdo tenía un prestigio inmenso, y la revista El Aguizote le acabó con el prestigio de Lerdo. Y Díaz entiende que le debe este favor a la revista, y tan lo entiende que después, cuando llega a la presidencia, le paga el favor a los editores de la revista. Y a Vicente Riva Palacio, el director, lo nombra ministro, a Juan N. Mirafuentes lo nombra gobernador del Estado de México, y al caricaturista después lo nombra senador. Un pago político muy claro por favores recibidos en campaña. Y Porfirio Díaz llega al poder en gran medida gracias a la prensa, pero ya en el poder no puede gobernar por la propia prensa. Y la prensa era latosísima, era una prensa tremenda. Hay que decir,
en este periodo lo que se dio es lo que llaman los historiadores el periodismo de combate. Es un periodismo de pleito, un periodismo rijoso, y en el periodismo de combate obviamente los géneros que florecieron son los géneros rijosos, los géneros de pleito, es decir, el intercambio epistolar, el artículo de opinión y la caricatura, que si ustedes se fijan son los mismos géneros que hoy en día son más leídos en nuestro país. Venimos de esa tradición. Entonces, Porfirio Díaz llega al poder, cree que va a poder gobernar, y no lo dejan gobernar los periodistas y los periódicos que lanzan sus correligionarios, los que se levantaron en armas con él, con el plan de Tuxtepec. Entonces Porfirio se empieza a buscar mecanismos para restringir la libertad de imprenta, y encuentra una cosa que es muy interesante, fíjate, empieza a subsidiar publicaciones que le son afines. Entre otras cosas, publica un periódico que imprimen Justo Sierra, su hermano, una serie de jóvenes liberales inspirados por las ideas científicas, etcétera, y estos señores, entre otras cosas, tratan de ponerle un límite a la libertad de imprenta. Entonces buscan, digamos, acotar a esta prensa de combate liberal vieja, de la vieja guardia, y incluso se dicen cosas terribles en los periódicos. Y aquí ocurre este hecho que les estaba comentando, es decir, de repente el director de un periódico que se llama La Patria, que se llama Irineo Paz, que es el abuelo de Octavio Paz, entra en debate con Santiago Sierra, que es el hermano de Justo Sierra, por el tema de la libertad de imprenta. Entonces, Santiago Sierra dice que los periodistas cometen todo tipo de excesos y todo tipo de abusos, etcétera. Irineo Paz dice defender la bandera de la libertad de imprenta, se enfrasca en una discusión muy fuerte, se empiezan a insultar y en público se retan a duelo. En los periódicos se retan a duelo y aceptan el duelo públicamente. Y el duelo se lleva a cabo, y en el duelo Irineo Paz mata a Santiago Sierra. Y ocurre una cosa terrible, porque Irineo Paz gana el duelo, pero pierde el debate. Y al perder, es decir, aquí ahí queda demostrado que sí, que los periodistas cometen abusos terribles, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza una suerte de replanteamiento del tema mismo de la libertad de imprenta. Y a partir de ese momento, los periodistas, un grupo de periodistas y un sector importante del Estado van a buscar controlar la imprenta. Y Porfirio Díaz encuentra mecanismos muy eficaces para controlar la imprenta. Entre otras cosas, echan a andar legislaciones que son restrictivas a la libertad de imprenta. Y ahí surge la famosa ley Mordaza y la ley de la psicología, que es una ley mediante la cual, si tú, lector, te sientes ofendido por una cosa que se publica en los medios, tú puedes poner una demanda y el periodista puede ir a la cárcel. Y ahí empieza la restricción a la libertad de imprenta, y efectivamente un montón de demandas contra los periodistas, y utilizaban estos mecanismos de una manera recurrente. De hecho, hay una carta interesantísima de Porfirio Díaz a un gobernador del estado, creo que es de Guerrero, en el que le dice, el gobernador se queja de que hay un periodista que le da un chorro de lata, que no lo deja trabajar. Entonces Porfirio Díaz le dice, como bien usted dice, lo que hay que hacer con este señor es meterle un pleito legal. El tipo ni le había dicho eso, Porfirio le está diciendo, pues métele el pleito legal. Y entonces, a partir de esos mecanismos empiezan a controlar la prensa, y se da una batalla muy intensa entre el poder y los periodistas liberales que todavía quieren defender estos valores básicos de libertad. Y lo que ocurre es una cosa muy sencilla, es decir, hay una negociación a largo plazo. Y hay casos increíbles. Por ejemplo, Filomeno Mata, el director del Diario del Hogar, se la pasaba escribiendo artículos contra el gobierno y contra el Estado, y los publicaba, y de hecho, y a cada ratito lo metían a la cárcel. Hay quien cuenta que a Filomeno Mata lo metieron a la cárcel más de 50 veces. Y hay esta anécdota que es muy bonita, que cuentan que con frecuencia Filomeno Mata escribía un artículo así muy fuerte, se iba a su casa, se bañaba, cenaba, se vestía, se iba a la imprenta a ver que saliera el periódico, y en cuanto salía el periódico se iba a entregar al juzgado. Porque decía, yo sé que me van a meter a la cárcel por esto que acá, pero no hay ninguna demanda contra usted. No, ya sé, pero yo vengo a decirles que ya sé, que estoy dispuesto. Ahora, y tienes el caso, por ejemplo, del hijo del aguizote, cuyo director, Daniel Cabrera, fue metido a la cárcel más de 20 veces. Ahora bien, fíjense bien, si meten a Daniel Cabrera más de 20 veces, y si meten a Filomeno Mata más de 50 veces a la cárcel,
Eso quiere decir que también lo soltaron más de 20 veces a Daniel Cabrera, y a Filomeno Mata lo soltaron más de 50 veces. Eso quiere decir que existía una costumbre de libertad de imprenta, que los señores la seguían ejerciendo, que pagaban un costo para ejercerla, pero que el Estado se la pasaba negociando con estos señores. Quiero decirles una cosa: la libertad de imprenta es, entre otras cosas, una costumbre. Tú te acostumbras a ser fanático o tú te acostumbras a pensar con libertad. Y cambiar cualquiera de estas costumbres es muy difícil. Es muy difícil que un pueblo fanático lo eduques a pensar con libertad, y es muy difícil que un pueblo que se ha educado en términos de libertad pueda aceptar la represión mental y que no pueda y no pensar con libertad. Son costumbres, y las costumbres son muy difíciles de cambiar. Y eso es lo que vemos en esta época liberal. Ahora bien, yo creo que la libertad de imprenta se pierde en México de manera radical y fuerte, definitiva, cuando llega Madero a la presidencia. Y aquí ocurre un fenómeno que es muy loco, porque Madero llega a la presidencia y ofrece la libertad, la más irrestricta libertad de imprenta. Y los porfiristas, que ya se saben el peso que puede tener la prensa, aprovechan la libertad de imprenta para fregar a Madero. Los historiadores dicen con frecuencia que fue una irresponsabilidad de los periodistas. Yo no creo que haya sido una irresponsabilidad de los periodistas. Yo creo que lo que ocurrió ahí es que a Madero lo que le hicieron fue una campaña de descrédito muy bien orquestada. Eso no es libertad de imprenta, es una campaña de descrédito. No es decir, los periodistas que se lanzaron contra Madero no eran hombres libres, eran hombres con una agenda. Eran hombres que tenían la intención de entrada de derrocar a Madero para hacer que regresara el antiguo régimen. Y ahí es donde se pierde definitivamente la libertad de imprenta. Porque los periodistas, toda esa generación de periodistas que atacó a Madero con saña, se desacreditó a fondo. Y entonces, lo que nos encontramos es que al final de la Revolución Mexicana, tú tienes que la libertad de expresión fue una de las víctimas del proceso, porque el grupo que acabó ganando la Revolución Mexicana ya no creía en la libertad de imprenta por todo lo que había ocurrido con Madero. Los miembros del antiguo régimen tampoco la defendían, y tampoco defendían, los grupos conservadores no la defendían, y los grupos liberales tampoco la defendían ya. Y además se vino esta época de las revoluciones socialistas, etcétera, en la que se manejó durante mucho tiempo que la libertad de prensa era al final de cuentas una libertad burguesa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ocurre con el Estado mexicano es que el Estado mexicano arma un aparato de propaganda muy eficaz, y en ese aparato de propaganda tan eficaz incluye a la prensa. Este aparato de propaganda encuentra su mejor expresión en periódicos como el Excelsior o como el Universal, que tienen momentos de disidencia con el gobierno, pero que en general, a grandes rasgos, siempre actuaron en consonancia con el Estado. Y la máxima expresión de este proceso yo creo que se da en tiempos de Ruiz Cortines, cuando se funda Telesistema Mexicano, cuando se funda la Televisión Nacional. Y ahí lo que tú tienes es un aparato de propaganda oficial sumamente homogéneo, que no permite fisuras y que repite de manera muy vertical lo que el Estado quiere que se diga. Y busca además consolidar un pensamiento, digamos, uniforme en toda la nación. No hay que olvidar, son los tiempos de la Guerra Fría, son los tiempos del macartismo, son los tiempos en los cuales el Estado controla la información con mucha eficacia. A mí me contaba en una ocasión Carlos Monsiváis que en tiempos de López Mateos él fue con José Emilio Pacheco a dar una plática en una estación de radio, y entonces tenían que hablar de poesía, y se pusieron a hablar de poesía peruana y hablaron del gran Vallejo, que es Demetrio Vallejo, pero como César Vallejo, pero como en México estaba en la cárcel Demetrio Vallejo, inmediatamente les cortaron la señal, porque pensaron que estaban hablando de Demetrio Vallejo, y si no estaban hablando, por si las pinches dudas, los cortaron. Así funcionaba este aparato. Yo recuerdo que cuando yo era chavo,
el periodismo era sumamente cerrado. Esta idea, incluso Excelsior, aún con Julio Scherer, era un periódico que realmente era muy poco abierto, el medio estaba muy poco abierto. No hay que olvidar que hay una anécdota que habla de esto en ese sentido. En el 68 un grupo de maestros universitarios se cooperaron para pagar un desplegado, su dinero, para ponerlo en el Excelsior, y el periódico no lo publica, porque el control del Estado sobre los medios de la prensa era brutal. Controlaban el papel, controlaban la publicidad, controlaban la propaganda, y además establecieron una forma de control de los periodistas que era muy eficaz. A los periodistas luego los periódicos les pagaban mal, pero la fuente a la que acudían les complementaba el salario, les daba una lanita. Es lo que llamaban la institución del chayo. Entonces, y había hasta toda una categoría había un decálogo del chayo, es decir, sobre chico, nota grande, si te pagan bien, te callas. Sobre grande, no, si te pagan mal, dices lo que no quieren que digas. Sobre grande, nota chica. Si te pagan bien, te callas. Y así se la llevaban. Entonces, había un control sumamente eficaz del aparato de imprenta en México, de los periódicos de México. Y por supuesto, esto en la televisión implicaba un control absoluto. En la televisión había un control absoluto de lo que se decía, de lo que se publicaba, de lo que salía al aire, etc. Y en la radio también. Entonces, esto entra en crisis claramente en 1968, con el movimiento estudiantil. Cuando el movimiento estudiantil empieza a hacer una denuncia masiva de que los medios están mintiendo y que ocultan la verdad y que no dicen lo que está ocurriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, por primera vez, entra en crisis, en una crisis ética, el gremio periodístico en su conjunto. Y por primera vez empieza a haber periodistas que de repente dicen, oye, esto está mal, vamos a honrar nuestra profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen que reinventar la libertad de imprenta en este país, tienen que volver a luchar por poderse expresar con libertad. Y esa generación, obviamente, es una generación que pues, se expresa en los medios, etcétera. Y uno de los primeros pleitos, y es una generación que tiene pleitos importantes con el Estado. Un pleito importante con el Estado es el que se da en el Excelsior de Julio Scherer, cuando el gobierno de Echeverría organiza un golpe contra Excelsior para acallar una voz crítica, que además no era tan crítica, era muy responsable en muchos sentidos. Bueno, pues se da el golpe, y lo que sí ocurre después es que sale de Excelsior un grupo de periodistas y deciden sí ejercer una prensa libre. Y ahí es donde surge en primero Proceso, después surge el periódico 1+1, después surgiría La Jornada, etcétera, etcétera, etcétera. Y un montón de revistas que salieron después. Yo quiero decirles una cosa, todo este rollo se los estoy echando nada más para decirles lo siguiente. Ha costado muchísimo trabajo tener en México medios libres. Costó muchísimo trabajo que los periodistas pudieran publicar, lo que dice que la sociedad se sintiera reflejada, aunque sea en algunos medios. Y quiero decirles una cosa, no en todos, por supuesto. Quiero decirles algo, estos medios que tenemos aquí en México son únicos a nivel mundial. Es inédito que te encuentres un periódico libre en cualquier parte del planeta. No lo tienes en Brasil, no lo tienes en Francia, no lo tienes en Estados Unidos. Es decir, lo que tenemos aquí, esta prensa libre, viene de una lucha muy larga y muy compleja. Y es importante conservarlos. Quiero decir que esto también se dio también porque hubo un cambio en la política de medios en la era neoliberal. Pero ahí lo que ocurrió fue una cosa muy curiosa. Fíjense, los medios que había en tiempos del PRI gobierno, este régimen presidencialista vertical, eran medios como el Estado, verticales, cerrados y muy corruptos. Y los medios que se forjaron después son medios que están muy hechos a la imagen y semejanza del modelo neoliberal. Son empresas eficientes o empresas que buscan ser rentables y empresas que están siempre ligadas a grandes consorcios de negocios. Si ustedes revisan el perfil de la prensa en todo el planeta, van a ver
que en cada país siempre hay un medio que dicta la agenda colectiva. Ya no se ejerce la censura como se ejercía antes, porque con los medios, con las redes sociales y con el internet es absurdo tratar de censurar una nota. Si a mí me censuran una caricatura y yo la publico en internet, se va a ver más en internet que en el diario. Es así de simple. Entonces es dificilísimo ya que exista la censura. Lo que sí existe es el control de las agendas, y esto sí lo están haciendo los gobiernos y sobre todo los consorcios que manejan los medios. Entonces te digo, en cada país hay un consorcio que define la agenda de la nación. Si tú vas por América Latina, el asunto es muy claro. En Brasil es O Globo, en Venezuela es el Grupo Cisneros, en Colombia es la Casa del Tiempo, en Argentina es el Grupo Clarín, en Chile es el Mercurio, y en México pues es Televisa. Ahora, hay que ver cómo funcionan estos medios, y estos medios funcionan de manera muy eficaz, es decir, están muy ligados, estos medios defienden intereses directos, y esto lo ves claramente con la configuración de propiedad de los medios. A ver, ¿quién está en el Consejo de Administración de Televisa? No están grandes periodistas, están los dueños del país. Está Emilia Azcarra Gallán, está María Asunción Aramburu Zavala, está Carlos Slindomit, está Claudio X González, estaba Germán Larrea, está Roberto Hernández, están los señores que manejan la lana. De modo que estos medios terminan siendo el aparato de difusión de estos grupos de interés. Y vamos a ver cómo operan. Hay casos que son impresionantes. Por ejemplo, es claro que estos medios tienen la capacidad de hacer campañas de descrédito rapidísimo contra sus enemigos políticos y contra sus enemigos de negocios. En el momento en el que Germán Larrea se sale de Televisa para querer hacer su propia cadena, en ese momento se convirtió en un villano y le encontraron todas las cosas que ya le sabían. Ve también, por ejemplo, cómo funcionó el caso de los mineros. El caso, cuando Germán Larrea estaba en Televisa, se dio un proceso increíble porque se dio el caso de Pasta de Conchos, hubo un pleito entre el sindicato minero, la empresa de Germán Larrea, y entonces en la Secretaría del Trabajo resulta que el propio secretario se avala una toma de nota con una firma falsificada de Napoleón Gómez Urrutia, y todo estaba documentadísimo, y esto jamás salió en la televisión. ¿Por qué? Porque uno de los señores que estaba en el conflicto estaba ahí en el Consejo de Administración. Pues fíjense ante lo que estamos. Son medios de una gran eficacia que defienden intereses muy concretos. Estos señores tienen su propio aparato ideológico. Y en el tiempo de las redes sociales, este control se vuelve todavía más eficaz. No sé si ustedes han visto la película The Matrix. Es una película fantástica que de repente te presenta que una sociedad en la cual todos viven en una suerte de conchas, en una suerte de huevos, y tienen la cabeza conectada a una red inalámbrica, a un aparato electrónico que los hace vivir una realidad alterna. Bueno, lo que Yanis Varoufakis decía, y no le faltaba razón, que eso no es una película de ciencia ficción, eso es un documental. Así estamos viviendo una pinche realidad alterna. Y a mí me pasa una cosa muy curiosa, si yo no veo fútbol, no me gusta el fútbol, y sin embargo siempre me entero de los resultados. Y ya sé que Argentina pasó, gracias a Messi, y ya sé que Estados Unidos quedó eliminado. ¿Tú crees que me interesa? Pues no me interesa. ¿Por qué me entero? Porque me llega por todas partes, porque estamos sumergidos en esta realidad alterna. Ve, por ejemplo, cómo nos manejan esta realidad alterna. Todos los días, en todos los noticieros te hablan de los resultados de la Bolsa Mexicana de Valores. Les voy a pedir que levanten la mano los aquí presentes que tengan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Por qué chingados los pasan todo el tiempo? Porque están defendiendo su agenda y sus intereses. Es parte de su proyecto. Y yo estoy convencido de que las redes sociales todavía no encuentran cómo dominarlas, pero van a tratar de manejarlas. Y van para allá, vamos para allá. Por eso es tan importante que defendamos los medios libres que tenemos hoy en este país.
lo que tenemos aquí son verdaderos garbanzos de a libra, son joyas increíbles. Cuando Snowden o cuando Julian Assange saca toda una cantidad de información brutal que está escondida, la saca de las redes y la hace pública, se la manda a una serie de periódicos y su conclusión es, bueno, de todos los medios del mundo yo solo puedo confiar en 2 o 3, y uno de los periódicos en los que puedo confiar es el pinche periódico de La Jornada que está en México. Date cuenta de lo que esto implica. Es uno de los pocos medios que tiene realmente alguna independencia. Y efectivamente fue uno de los pocos periódicos que hicieron un reportaje a fondo de lo que había salido de México en Wikileaks. Bueno, eso es lo que estamos enfrentando. Yo quiero decirles una cosa, la lógica de transmisión de información que está ocurriendo en México está cambiando a una velocidad muy acelerada. Ya voy a acabar porque ya se nos va a acabar la hora. Termino con esto. Todo está cambiando a una velocidad muy acelerada. Así como los periódicos sufrieron en eficacia con la televisión, de ese mismo modo la televisión está sufriendo grandes reveses con las redes sociales. Porque en un periódico tú reporteabas una nota y cuando la publicabas al día siguiente la televisión ya la había reproducido 7 veces. Pero hoy pasa lo mismo con las televisiones y las redes sociales. Cuando la televisión pasa una noticia a las 5, las redes sociales ya la retuitearon y la mandaron por Facebook 17 veces. Están totalmente rebasados. Sin embargo, lo que las redes sociales no pueden suplantar o no pueden cambiar, no pueden suplir, son las redacciones probadas. Ustedes se van a dar cuenta, revisen si así no funcionan ustedes. Te llega una noticia y cuando la noticia es fuerte o es escandalosa, yo lo que hago es siempre corroboro en una redacción probada para ver si es cierta, para ver si la rebotaron. El otro día me llegó la nota que habían asesinado a Mireles. Reviso La Jornada, pues no está en La Jornada, pues no lo matan y no lo habían matado. Después vino el desmentido. Pero sí es importante tener una revisión, tener un cuerpo, una inteligencia colectiva que revise la información, y esas inteligencias colectivas están justamente en estas redacciones de prensa. Por eso, por todo lo anterior, yo quiero insistirles, hay que cuidar lo que tenemos. Lo que tenemos no es poca cosa, hay que aquilatarlo, y todos estos medios están en peligro y están en riesgo justamente por las redes sociales, porque estos periódicos son más leídos que nunca, pero son menos comprados que nunca, porque la gente los ve en internet. Entonces, bueno, les platico todo esto simplemente para que hagamos una reflexión colectiva sobre lo que es sobre lo que tenemos y sobre lo que se avecina, porque yo creo que en 2018 vamos a vivir una campaña mediática abrumadora como no la hemos visto hasta ahorita, y es una campaña que va a utilizar radio, televisión, prensa y por supuesto redes sociales. Tengan cuidado, mantengamos la mente abierta y defendamos la libertad de expresión, y defenderla, entre otras cosas, implica no aceptar campañas masivas de descrédito ni guerra sucia y todo esto.